Si la persona entra a tu casa y es de noche, el artículo 34, inciso 6, te habilita a que uses cualquier medio que tengas disponible para repeler esa agresión. Es tu opinión. ¿Los jueces también tienen derecho a su opinión para evaluar todo esto? Lo que se analiza en la legítima defensa es utilizar el medio más idóneo para repeler la agresión, generando el menor daño posible al agresor. Si yo me voy a defender con un cuchillo, ¿tengo que saber defenderme con el cuchillo? No, no tenés que saber defenderte con un cuchillo, es lo que tenés a mano para defenderte. Sean bienvenidos a una nueva edición de Full Contact TV, el podcast. Desde Buenos Aires, Argentina, para toda Latinoamérica, estamos felices de estar acá con todos ustedes. Muchísimas gracias. Soy Julián el Hermoso, ya me conocen con mi alter ego Julián Alalov, que es el verdadero yo, pero Julián el Hermoso porque este rostro nunca se golpea en los combates. Estoy acompañado el día de hoy por mi gran panel con el maestro Sebastián Seba, tipo impresionante, con el profesor Pablo Yagui, también otro tipo impresionante. Y acá con la reina de las soluciones, la genia de la Sensei, Paula Sandomenego, que es un placer siempre que esté acá pegada al lado conmigo. Muchísimas gracias. Hola, Juli. Hey, gracias a la gente de Project, escudos de potencia, guantes, tibiales, todo lo que el artista marcial necesita, siempre Project, no otra cosa. No se te rompió, siempre lo quise hacer, no se te colgó el televisor. Y Seba Neumáticos para todo lo que son neumáticos y todo eso, alineación, frenos, balanceo, el café es gratis, tuercas de seguridad y si vas a encontrar las wheel locks, la de la cajita amarilla, con doble llave, con doble hexágono y todo tremendo. ¿Estamos listos? ¿Te atiende Seba ahí en la Te bobería? atiende Seba, si vas y querés conocer, el matita. Se hará justicia, amigos. Lo quise decir siempre, o si no... Orden en la corte. El día de hoy tenemos un invitado increíble. Vamos a darle la bienvenida al doctor Alejandro Vietti. Gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Estamos muy felices. ¿Saben lo que les trajimos? A todos ustedes que están llenos de preguntas que no tienen respuesta sobre las implicancias de un artista marcial a la hora de hacer justicia en la calle, a la hora de hacer legítima defensa, a la hora de intervenir para defender sus bienes, los de un tercero o su integridad. ¿Cuáles son las implicancias? ¿Qué es lo que pasa? Hemos traído a un doctor, a un abogado, artista marcial, y que el hombre se tomó con mucha seriedad la invitación a Full Contact TV y que trajo casos, testigo, ¿se dice así? ¿Casos testigo o no? Sí, jurisprudencia. Trajo jurisprudencia, trajo ejemplos, trajo de todo. Así que hoy vamos a pasar un momento increíble y lo más importante, tomen nota, guarden este podcast y van a ver que van a tener las respuestas a todo. Sí, voy a comenzar yo, que soy un detractor de la actual ley de legítima defensa. Ay, ¿cómo viniste? ¿Cómo? ¿Estás con todo? Porque este es un tema. Yo puedo saber o no saber ciertas cosas. Voy a tirar mi ignorancia sobre la mesa y vamos a empezar a hablar con alguien que sabe. A mí me han dicho que si un ladrón entra en mi casa con un cuchillito chiquitito en la mano y yo saco no tengo eso, ¿no? Pero yo saco mi Glock y digo, a ver, señor, que se quieto. ¡Boom! Se terminó la invasión a la casa. Me excedí en la legítima defensa, porque la otra persona tenía un cuchillito y yo le tiré un tiro. Lo mismo, si la otra persona me quiere dar una paliza, es un hombre de 2 metros, 150 kilos, y yo tengo 50 kilos, soy chiquitito, y yo le clavo un cuchillito, me excedí en la legítima defensa. Por lo que tengo entendido, la actual ley de legítima defensa dice, creo por lo que entiendo, que hay que devolver con lo mismo. Bueno, vamos a clarificarlo. Sí. En primer lugar, gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias a ti, doctor. Para mí es un placer y aparte es un orgullo. Yo pasé de fan a invitado, así que... Fan no, Bueno, amigo. No, es amigo. La palabra fan no se usa más. No el dijimos. fan es un fanático. Y Full Contact TV no tiene fanáticos, tiene amigos. Tiene amigos y en el caso de él es un patrocinador, como puede ser cualquiera de ustedes si se acerca a Patreon y nos dan una manito para seguir con todo esto. Es una de las grandes personas. Es una de las grandes personas que está patrocinándonos desde siempre y como sucede en nuestra comunidad, tenemos grandes profesionales, se lo ve a lo largo del ancho en todos los medios, está en WhatsApp, Patreon, en todos lados, grandes profesionales, grandes marcialistas y tenemos un magíster. Vamos a ver. Sí. Es más que un abogado, es un escalón por encima, ¿verdad? Gracias. ¿Cómo es, Sería- doctor? ¿Todo lo que dije yo son barbaridades o es verdad?
Ni una cosa ni la otra. Explicarnos, desasnanos. Vamos bien tibia. Vamos la por respuesta. partes. Vamos por partes. En primer lugar, no hay una ley de legítima defensa. La legítima defensa Es un artículo. ¿no? La legítima defensa surge del Código Penal, que es una ley del Código Penal, pero no hay una ley específica sobre legítima defensa. La legítima defensa está en nuestro Código Penal, en el artículo 34, y en el caso de la legítima defensa, en el inciso 6, y cuando se habla de legítima defensa de un tercero, el inciso 7. El exceso de la legítima defensa está en el artículo 35, pero todo esto del Código Penal. Código Penal en nuestro país hay uno solo. Nuestro sistema legal plantea que es el Congreso el que dicta las leyes de fondo. Código Penal, Código Civil, Código de Trabajo, que en nuestro caso es la Ley de Contrato de Trabajo. A diferencia de otros países, como por ejemplo Estados Unidos, en donde las sanciones penales se rigen de manera estadual, por los estados. Por los estados, claro. Entonces nuestro sistema tiene esta particularidad, que comparte con el de España, con el de Italia, con el de Alemania. Ahora bien, lo que vos planteaste, entra una persona a tu domicilio con un cuchillo y vos tenés tu Glock 9 milímetros serie 17, me imagino. No tengo, pero Bueno, ya que quiero soñar, sí, quiero tener un arma austríaca hecha de Kevlar y bueno, una arma hermosa. Como se dice, con el coso oculto. Un arma hermosa. Sin seguro la austríaca. Ahora, hay que aclarar un par de cuestiones. Si la persona entra a tu casa y es de noche, el artículo 34, inciso 6, te habilita a que uses cualquier medio que tengas disponible para repeler esa agresión. Cambia con la luz del día. Por ejemplo, no pero cambia, lo dice el código. Otra cosa. Bueno, pero digo... Pará. Si es de noche es una cosa, si es de día es otra. Si es de día, el Código Penal establece en el inciso 6 que si el código dice de noche, hay una persona que está escalando o que ya entró a tu domicilio, si está escalando, tenés a tu disposición cualquier medio defensivo para impedir ese ingreso. Si ya ingresó y le advertiste que se retire y no lo hace, tenés a tu disposición cualquier medio defensivo. Eso el Código Penal lo dice de noche. ¿Por qué lo dice de noche? Porque ten en cuenta que el Código Penal no es una norma que se sancionó ahora. Pero ¿cómo entendemos defensivo? ¿Un tiro en una gamba o puedo echarle muerte? El Código Penal no distingue cuando hay una invasión a tu domicilio. Si esa invasión es de noche. Si es de día, juega un poco más la casuística. ¿Por qué? Porque el código dice de noche. Claro. Ahora, puede ser el cartero de día. Yo creo, y esta es una opinión personal, que cualquier persona que ingresa a tu domicilio o que esté intentando ingresar a tu domicilio no lo está haciendo para preguntarte cómo te va, una tacita si de tuviste azúcar, una buena jornada de grabación o si solucionaste los problemas de la fábrica. Pero ahí dijiste algo clave. Es ilícito. Es tu opinión. ¿Los jueces también tienen derecho a su opinión para evaluar todo esto cuando pasa Como algo? las normas son materia de interpretación y nuestro sistema es un sistema de control de constitucionalidad difuso, eso significa que cualquier juez en cualquier instancia puede dictar inconstitucionalidad de una norma, puede haber criterios distintos entre jueces del mismo grado e incluso entre distintas salas de las cámaras. Cuando hay discrepancias entre salas de las cámaras respecto de una cuestión, se llama se convoca lo que se llaman plenarios, en donde se busca unificar la jurisprudencia. Eso, por ejemplo, pasó con el caso de las excarcelaciones en un plenario que se llama Díaz Besone y con otros tantos fallos. Bien, doctor, pero mi trabajo acá es clarificar y llevar información porque hay cosas que por ahí no todos entendemos. Entonces, por lo tanto, si de noche alguien entra a mi casa, la generalidad dice que yo puedo utilizar cualquier método para repeler esta invasión o este eventual ataque. Dice eso el Código Penal, artículo 34, inciso 6, y no deja dudas. Ahora, tengo una pregunta, y hay miles, y no sé muy bien cómo ordenarlo, pero por ejemplo... Perdón. Sí. Te voy a interrumpir. Interrúmpame. Me voy a dar el gusto de interrumpir. Déselo. Hablaste también del caso en el que una persona con una diferencia corporal intensa respecto a vos te ataque. Planteaste el caso en el que esa persona esté munida de un arma blanca, ¿no? Sí. Y vos tuvieras un arma de fuego. A ver, primero hay que sopesar las situaciones del caso. Vos sos un quinto de Andes y Palki, cinturón negro de taekwondo, cinturón negro de full contact. No sos Alejandro Vietti, que es un color de un arte marcial. Vos decís que su presentación lo condena. Absolutamente. Pero más allá de eso,
La legítima defensa, lo que se analiza en la legítima defensa es utilizar el medio más idóneo para repeler la agresión, generando el menor daño posible al agresor, para neutralizar la agresión. Claro. A ver, te voy a poner otro ejemplo. Por favor. Ponele que me viene a buscar a mí Luciano Correa. Lucho. Eso quería preguntar, sí, si uno es artista marcial, ¿cómo repercute? Porque si ponele, entra a la casa de cualquiera. No, ahora no estamos hablando de la casa, estamos hablando de una pelea. Bueno. Está Alejandro Vietti, que defendió a alguien de un caso, y Luciano Correa va a echarle venganza. Lucho, un beso, te usamos como testigo. Sí, como ejemplo, no te enojé, por ejemplo, favor, porque porque- te queremos y te tememos. Mucho. Mucho. Por favor. Viene Luciano, tenemos un incidente vial, viste que ahora no son Sí. accidentes, son incidentes viales. Incidente. Tenemos un incidente vial con Luciano Correa, se baja del Ford Escort blanco Con el que iban con Reilly. Mirá cómo con mira Reilly, todo, y nos cruzamos a algún insulto. Tengo una bazuca, viene Luciano Correa, le tiro al Escort. Olvídate. ¿Por qué? Porque me mata. Y yo no tengo otro medio para repeler una agresión que va a ser inminente y que no provoqué. Ahora, te viene a buscar una persona que te saca el doble de peso, el doble de estatura, y lo que tenés para repeler esa agresión es ese instrumento, lo que se analiza es que esa defensa la hayas utilizado del modo en el que generes menos daño a la otra persona. O si podrías haberte ido, además, ¿no? Siempre te podés ir. Y si no te podés ir, se ejerce la legítima O sea defensa. que el agredido tiene que tener la templanza para usar el criterio de ¿Hasta qué límite? medida. No, el agredido no tiene que tener ni criterio de templanza ni nada. Eso lo va después a analizar un juez. Porque estas cosas se van a judicializar necesariamente. Claro, pero- Digo, si hay una lesión o hay un muerto, Claro. va a terminar Pero se judicializado. supone que el agredido, el que está siendo agredido, está bajo un pico de estrés, que uno no puede medir todo lo que todo lo que Es estás verdad. diciendo ahora. Es verdad, tenés toda la razón. Pero la legítima defensa supone, primero, que haya una agresión ilegítima, que vos no hayas provocado esa agresión ilegítima y que haya una necesaria racionalidad con el medio que vos empleás para repeler esa agresión. Pero entonces porque yo lo que entiendo de acá, haciendo un análisis Sí. o tratando de meter el sentido común en esto, es, si yo me voy a defender con un cuchillo, tengo que saber defenderme con el cuchillo, porque No. una persona No, que no sabe claro. defenderse con un cuchillo, ¿va a regolear el cuchillo? No puede No. tratar de infligir el menor daño posible. No tenés que saber defenderte con un cuchillo, es lo que tenés a mano para defenderte. Vos pensás casos, yo estoy en el patrocinio gratuito de la UBA, en Sí. una convención de penal de violencia de género. Atendemos mujeres víctimas de violencia de género que, por supuesto, no tienen los medios para tener un abogado particular, las atendemos en la UBA. Felicitaciones por eso, doctor. Por favor. Una mujer que es víctima de violencia doméstica constante, recurrente, Mm. y no solamente física, psicológica, Sexual. delitos contra la integridad sexual, tiene un cuchillo tramontina en la mano y no es Jorge Prina. Sí, La exacto. usa como puede en el momento en el que está siendo atacada. Y ahí no hay, a ver, ahí no se sopesa qué hubiera hecho Jorge Prina con el hacha. Ahí se sopesa cuál fue la situación y cuál fue la defensa. Pero si es No Jorge hace Prina, Si es Jorge Prina, se lo si tendrían es en Jorge cuenta. Prina, por ejemplo, Sí, eso es lo que yo el quería baremo preguntar. que se utiliza o la escala que se utiliza para ver la utilización del medio es distinto. ¿Por qué? Porque hay un conocimiento sobre esa herramienta o sobre Claro. esa arma o sobre esa Tengo forma. una idea que creo que es muy buena. ¿Este mate para quién es, Bati? Para Para el vos. señor. ¿Para mí? No, yo no lo voy a tomar. ¿Es para el abogado? Sí. No escuche, no, usted favor. no hable. ¿Para qué vino? Tome mate, que el Bati te da un mate. Escuchá, escuchen. Este podcast me está poniendo un pelo nervioso. No me pasa nunca en el programa. Ya vengo Es un tema para el que todos somos sensibles. No, no. Pero igual dijo bien, Pero en el programa quiero no le decir- pasa. Fuera del programa está. Sí, soy un loco, ando por ahí, Bueno, soy un dale. loco, denúncienme todo. Escuchá, juguemos un juego. ¿Se animan a jugar Sí, un juego claro, sin por estropearlo con... Che, tengo una pregunta, ¿sí? Bueno. Yo voy a tirar, ustedes van a decir su opinión y después opina el abogado. La Bárbaro. opinión de las bestias, abogado, bestias, abogado. ¿Sí? No estás vos ahí en las bestias, ¿eh? Menos mal. Bueno. Es la escuchá. bella, ella es la bella, ¿no? Disculpen, por ahí no soy el mejor cuentacuentos ni el mejor planteador de escenas, pero es de día. El sol está ahí arriba, un día hermoso. Está
Pablo Yagui adentro de su casa limpiando su Versa con calibre 38, no, 38 no. ¿Cómo se llama? 22. No. Me han dicho que el 9 milímetros es munición de guerra y hay uno más chico que no es munición de guerra. Sí. El 9 milímetros se considera así porque es un arma que utilizan las fuerzas de seguridad. Exactamente. Entonces hay, ¿cómo se llama el calibre ese que es un pelo más chico que el 9? Bueno. 38. 38, ¿eh? No es 78. No me puedo acordar, qué vergüenza. Bueno, no importa. Pablo Yagui está con un arma, con un 22. ¿22? Está con su 22 ahí. Entra un tipo al patio de su casa con una réplica. Le apunta y Pablo Yagui desenfunda su 22 y le tira. ¿Se excedió en la legítima defensa? Tenemos que responder nosotros primero. ¿Se excedió? Ya ibas a romper el juego. Es cierto. Rápido, Bati. No, porque él no está capacitado para distinguir. ¿Vos qué pensás? No. Es de día. Bueno, está bien, ya está. ¿Vos te excediste o no? Si le vi la punta naranja, no. Sí, si no le vi la punta naranja, no. Los chorros que andan con esas pistolas no si la es réplica pintan. y no la puedo distinguir, no me excedí. Bueno, entonces, ¿cómo es, doctor? No se excedió para nada. No se excedió. No. Él no tiene por qué poder dilucidar si ese arma es una réplica o no. Y aparte, voy a desmitificar algo. Lo dice Zaffaroni también esto. A ver. Viste que se asocia Zaffaroni con una teoría del derecho penal más reduccionista del poder punitivo. Bueno, Zaffaroni dice en su tratado, y el ejemplo es el mismo que acabas de dar. A la persona a la que le están apuntando con un arma, tiene el derecho a defenderse utilizando otra arma, aun cuando la otra sea una réplica, porque no tiene por qué saber que le están apuntando con una réplica. Perfecto. Y yo te agrego un... No puedes agregar nada. Ok, no. porque tengo una duda. Ahora después Dale, planteás me vos la si anoto. querés. Decime, Julián, déjame plantear a mí las cosas que yo quiero y ahí plantear. Otra. Estoy en la puerta de casa con la manguera así, manguereando la cupé fuego del Bati, ¿no? Un domingo estoy en Ojotas y veo en la esquina que un muchacho joven discute con un viejito. Y se empieza a dar una situación de pelea en la cual yo analizo que el viejito no se puede defender. Yo, Julián, el quinto dan, el mejor de todos los hipalquistas del planeta, estoy ahí. Entonces me acerco y intervengo. Por Dios, caballero, aléjese del señor. Y el tipo me quiere pegar y yo lo descompongo. Actué defendiendo a un tercero en legítima defensa, ¿estuvo bien? ¿Vale? ¿No vale? Por más que yo sea artista marcial, ¿qué opinas? Estuvo muy bien porque lo advertiste. Pero más allá de bien o no, ¿la ley me No lo protege agrediste. o no me ¿Qué pasa ampara? si es artista Y marcial? Ya lo dije, Si ya no lo lo dije. agrediste. Dije, soy Julián. No lo atacaste. ¿Está bien o no lo que Está hice? bien, está perfecto. Pero voy a ser penado por Eso la ley. no lo sabemos. Y te lo estoy preguntando, ¿qué opinás? ¿Está Yo bien no o sé. No sabes, no contesta. Yo creo que no. ¿Que no está bien? No, que no vas a ser penado. No voy a ser O sea, penado. lo que vas a hiciste hacer, está porque bien, vos te pero no metiste- sabemos te si estás metiste en el medio de una penado. discusión Bien, te mal, volviste- no. solo Dios No es te el va que a puede Bueno, pero ¿qué es juzgarnos. lo Si que no te pasa? excediste, La no te va a justicia. condenar. Vos A me ver. estás haciendo trampa porque estás mirando mis papeles. Siempre no, hacen no, eso. no, Esto no, vos- no. Pará, Pará, no podés si yo tener- llego a leer este papel. Escuchá, no podés tener nada acá, ni cerca de ninguno de ellos dos, porque cualquier cosa que sea robable te lo leen, te lo hagan. Doctor, No, es correcto lo que hiciste y no vas a ser punible por esa acción. perfecto. Perdón, y te voy a aclarar por qué. Bien. Primero, porque hay una situación en la que vos, en esta situación, vos intervenís en defensa de un tercero. Vos no participaste, ni de ninguna forma vos generaste la situación de agresión al tercero. Entonces vos estás defendiendo a un tercero de una agresión que vos no fomentaste y en la que no tuviste participación. Ni siquiera acordaste con el tercero ponerlo nervioso al otro para salir a cascarlo. Entonces, no hay ninguna duda que ejerciste un acto de legítima defensa de un tercero. Ninguna duda. Ahora, y te voy a aclarar otra cosa. Vos el caso lo variaste, porque dijiste, le advertí, me quiso pegar a mí y lo descompuse. Sí. Ahí, además, escucha estás todo, estás actuando en legítima defensa propia, porque vos frenaste la agresión al tercero sin ejercer ningún acto de violencia, y cuando el agresor se dirigió en contra tuyo, vos repeliste una agresión que era ilegítima y de la que vos no fuiste sujeto provocador de una manera racional. Es un genio. Perdóname. Sí. Y te voy a aclarar otra cosa más. Bien. Si vos le pegás, lo descompusiste y el tema quedó ahí, no hay exceso de legítima defensa. Si el tipo cae al piso y lo empezás a patear en el piso, te excediste de la legítima defensa. Es un genio. Ustedes les pido al panel que tengan paciencia porque tengo 3 ejemplos más. ¿Entendés? Después
ahí que te salga ese monstruo que tenés adentro. No, Pablo, ahí. es que me surgen. Sí, pero me pero puedo bueno, poner esto yo, la voy a mientras. anotar. sí, pues ponete, podemos Las pelear. voy a anotar. Yo tengo miedo. Sí, escuchá, doctor, está la Sensei Paola volviendo de, no sé, del baile al que vas. ¿Dónde vas a bailar? ¿Cómo es? Tango. No, pues ¿Música electrónica es? No, Ah, vengo no. de entrenar, por ejemplo. Ah, de Me entrenar. pasó. Uf. Me pasó. Bueno, que salí la a Sensei entrenar. Paola viene con el bo, el palo del karate, lo lleva acá atrás, viene de entrenar saliendo ahí del club Malvinas Argentinas y ve que hay un muchacho sacando con una llave cruz la rueda del auto, ¿no? La está ahí, la Sensei Paola llega despacio por atrás, saca el palo y ¡boom! Palazo en la cabeza. El chico no se muere, digamos que queda ahí, no se muere. Está defendiendo sus bienes. ¿Defiende sus bienes o no? Sí, yo creo que si le tendría esto puesto, lo Bueno, defendería mucho no hubiera mejor. sido necesario, ¿cierto? ¿Valió o no valió? Sí, valió. ¿Valió o no valió? A la justicia, valió, porque lo que importa es la justicia, que es lo que finalmente te va a meterte a las rejas o no. ¿Valió o no Yo valió? la aplaudo de pie, pero la justicia la va a condenar. A ver, doctor, ¿cómo es? No, valió totalmente. ¿Valió? ¿Sí? Valió. Valió porque la legítima defensa no solamente es sobre daños a tu cuerpo o al cuerpo de un tercero o a tu vida, es a cualquier bien jurídico que se encuentra protegido por el derecho penal. Y entre esos bienes está tu propiedad. Entonces, por supuesto que vale. Obvio que vale. Y más en un contexto en el que estamos hablando de un lugar oscuro, como dijiste, de noche, como planteaste, y en el que es una mujer que no sabes qué es lo que tiene el agresor para eventualmente atacarte. Está ejerciendo una defensa de un bien propio, en este caso su patrimonio. Una pregunta, vos aclaraste que es una mujer que no sabe lo que... ¿Varía si es una mujer o un hombre? Esa pregunta que me estás haciendo, que es muy buena, y te agradezco. Qué genio. Ya la había hecho antes Paola cuando preguntó lo de No, los artistas no, marciales. venía bien, Así que vengo, me mataste. le contesto a los dos. Le contesto a los dos. Alguien que me No. defiende. Alguien que me defiende acá. Todos te odian, ¿no? Le contesto a los dos. Y quiero desmitificar algunas cosas. ¿Me permitís desmitificar algunas cosas? Sí, doctor, por Gracias. favor. Usted no es como esos otros. Usted puede hacer lo que quiera. Ellos tienen un reglamento de rigor marcial acá. Bueno, son artistas marciales. Sí, pero... Voy a desmitificar dos cosas. La primera, no tienen la mano prohibida ni los artistas marciales ni las personas que hacen deporte de combate. Eso es mentira. Bien. La mano prohibida no la tiene nadie, porque nadie tiene por qué soportar lo ilícito ni lo injusto. Y por otro lado, también hay un mito que viene mucho más del derecho español, que lo hablaba con la pocha afuera, que es que se equipara el conocimiento de un arte marcial o un deporte de combate al arma blanca. Tampoco es verdad. No, un arma blanca es un arma con punzo cortante, no un puño. Entonces, también eso es un mito. No hay ninguna norma en el Código Penal, ni en ninguna ley accesoria del Código Penal, que diga que un artista marcial tiene la mano prohibida, o un boxeador, o un practicante de kickbox, tiene la mano prohibida y que frente a una agresión no se puede defender. Todo lo contrario, todos tenemos ese derecho. Lo que se valora en esos casos es, repito, que la forma en la que se defendió, siendo artista marcial o practicando un deporte de combate, haya sido la requerida para neutralizar esa agresión. Que no haya un daño acuerdo. desmedido. Exactamente, Doctor, hace la unos frase es años- daño desmedido. Claro. Yo no terminé mi juego, loco. Un momento, hace unos años hubo un caso de un artista con una katana que entraron, ¿se acuerda? Entraron No, a la cortámelo. casa y lo cortó todo con la katana. Sí, Entonces, sí, me acuerdo. fue muy polémico ese caso. Creo que viene mismo a esto, ¿no? O sea, un artista marcial con algo que sabe utilizar adentro de su casa, ¿por qué fue tan polémico? Y Porque les habrá encantado lo kinky de la katana, me imagino. Era una buena noticia, digo. Porque es un país en el que nos gusta polemizar todo. Por eso, la realidad es que no debería tener ninguna polémica. Una persona que está repeliendo una agresión en su domicilio está respondiendo con el medio que tiene a mano para repeler esa agresión. Yo no quiero Punto. tener al panel tan maniatado, por eso ahora los estoy por soltar. Por pero favor. quiero antes esto que es realmente importante. Hablemos sobre las lesiones. Lo que yo tengo entendido, que si provocas lesiones que se curan en menos de un mes, son leves, no tenés implicancias, no pasa nada. Pero si generás lesiones que llevan más tiempo de curación, No lo o son tenías. son para siempre, pasa a ser de leve a moderada. ¿Cómo es, doctor? Contame la verdad. Lo que hablábamos del daño desmedido. ¿hablaste de eso? No, esto es No, otra no, cosa. no, esto es Ahí, otra no, cosa. a ver, el delito, el Bueno, delito, entonces era eso. el delito, Era eso. el delito de lesiones está en los delitos
Vos tenés la primera parte del Código Penal, que es la parte general, del artículo 79 hasta el final, la parte especial, que son los delitos en particular. El delito de lesiones viene inmediatamente después de los de homicidio, que son delitos contra las personas. Hay 3 tipos de lesiones. Las lesiones leves, que como bien dijiste son aquellas que te incapacitan para el trabajo por menos de un mes, como le dice el Código Penal, ¿no? Las lesiones graves, que son aquellas que te provocan una incapacidad superior a un mes, y las lesiones gravísimas, que son aquellas que te inhabilitan de por vida para ejercer un trabajo, o te inhabilitan un órgano, Vida te corté una mano con un sable. Esos son lesiones gravísimas, o un sentido, ¿no? Te dejé ciego. Son lesiones gravísimas. Por supuesto, al ser 3 tipos distintos de lesiones, tienen escalas penales diferentes. Así que eso es correcto. Y el delito de lesiones se mide la escala penal en función del daño. ¿Y que cómo se mide? En general con el tiempo que inhabilitan para el trabajo, si hay una debilitación permanente o temporaria de un órgano, de un miembro, de un sentido, etc. ¿Cómo se determina eso? Lo determina el cuerpo médico forense, que depende de la Corte Suprema de Justicia, peritando a la persona después de la lesión. Claro. Pero por ejemplo, si yo ahí en una pelea, golpe de puño. Sí. El golpe de puño puede llevar a la pérdida de un ojo. Sí. Y por más experto que sea el practicante, incluso por más idoneidad que tenga, en una pelea el resultado siempre tiene un riesgo a que haya lesiones gravísimas, como estamos planteando ahora. ¿Cómo se pondera eso? ¿Cuándo es cuando es tan propenso a error? Porque por ahí en un arma se puede entender un poco más, que apuntaste un poco más arriba, abajo, te ensañaste, tiraste más de un tiro, pero en una pelea de puños, ¿por qué yo siento o escuché todo el tiempo que el artista marcial debería poder reducir generando menos daño por la pericia que tiene? Y la realidad es que la pericia no alcanza, por eso hay accidentes en la práctica, por eso tenemos jueces en las peleas, digo, pero la justicia realmente pondera eso o no. Si se le salió un ojo porque estábamos peleando de puño, da lo mismo la lesión. A ver, hay distintas cuestiones en lo que planteaste y está bueno aclararlo. En una pelea a golpes de puño, ya discutimos la legitimidad. ¿Por qué? Ya hay que ver cómo se suscitó el hecho. Perdón, el mismo escenario que planteaba Julián. Voy a defender a alguien, me viene a atacar. Las peleas de golpe de puño reales demoran fracciones de segundos. Sí. Transamos y cayó sin un ojo. Sí, bueno, a ver, ahí hay una legítima defensa. Si vos estás repeliendo una agresión. Y la persona que te viene a agredir, cuando te viene a agredir, está aceptando que eventualmente le puede pasar algo. Y pierdo un ojo. No Sí, me va bueno, a pero a ver, es parte con lo que vos decís. Vos distinguiste entre estoy en la calle y me peleo y hay una competición, tenemos jueces. Si esa misma lesión ocurre en un torneo y no se violó ningún reglamento propio de la actividad, esa agresión no solamente es impune, sino que además no es reparable desde el derecho civil, porque no solamente está el derecho penal, sino el derecho civil. Y aparte no hubo dolo. No. Estuvo bien, ¿no? Estuvo bien. Dolo que no hubo intención, creo, ¿no? No, el dolo es eso. El dolo se mide por el conocimiento y la voluntad, en la teoría clásica, para llevar adelante el delito. Si yo, por ejemplo, soy John Wick y te clavo esto en la yugular, Hubo dolo yo eventual. sé que hay dolo de homicidio. Claro. Porque te estoy clavando un objeto que en este caso, esto sería un arma impropia, porque no fue fabricada para que yo lo utilice como un arma. Ahora, te lo clavo en el cuello. Claro. ¿Cuál es? La yugular. La yugular. Te desangraste, ahí hay Listo. dolo de homicidio. Claro. Ahora, si yo agarro el guante y te doy con el guante y vos me decís, ¿qué haces? Y me la devolves, yo estoy asumiendo contra un quinto dan de Cipalki, cinturón negro de fútbol contra cinturón negro de taekwondo, Claro. que venga una respuesta. Entonces, la respuesta es proporcional. Claro. Te agarraste en la calle, le pegaste, perdió el ojo, es una desgracia. Hay una legítima defensa. No hay unas lesiones gravísimas. Salvo que vos hayas provocado la agresión justamente para poder desquitarte con el otro. Claro. Que no es que no pasa. O sea, muchas veces se utiliza
o se pretende utilizar la legítima defensa en situaciones en las que una persona le tiene bronca a la otra, lo provoca y legítima defensa. Sí, cambiando el contexto completamente. Por eso siempre se aclara, y lo aclara el código, no tiene que haber una provocación previa del que se defiende, ni del que defiende un tercero, porque también está eso, ¿no? Te mando a vos a que lo provoques a aquel, y yo le tengo bronca para defenderte, voy y me meto. Ahí no hay legítima. No sé si quedó sí, se entiende perfecto. Y no solamente están los casos en los que uno se defiende. También hay casos en los que los artistas marciales o los practicantes de deporte de combate son víctimas. ¿Y cómo se meritúa eso en la realidad? Un boxeador que en una riña termina con un tiro en el pecho. Bueno, no lo había pensado al revés. Pasó en Córdoba un caso que lo resolvió el Tribunal Superior de Córdoba, en donde hubo una trifulca previa entre dos personas. El boxeador no había intervenido. Y el que ganó esa pelea se fue a tomar algo a un bar. El que recibió la paliza se fue a buscar a su primo y se pararon en la esquina del bar a esperar al que ganó la pelea. Uno tenía un arma en la cintura y el otro tenía un cuchillo. Tanta mala suerte tuvo este hombre, el boxeador, que caminando por la calle se golpea con el que tenía el arma. Se golpea sin querer, caminando, se tropieza. Yo no lo creo, pero bueno, está bien. Toma el fallo. No, bueno, se tropieza sin querer. Yo conozco eso de golpearse con los hombros, ¿no? Pero pasaba caminando por la calle. No estaba, perdón. Bueno, el boxeador no había tenido ninguna injerencia en lo que había pasado previamente. Increíble. Se choca con este que tenía el arma. El que tenía el arma le dice, ten más cuidado. El boxeador, que aparentemente, por lo que dice la causa, había ingerido alguna bebida alcohólica previamente, pero no estaba mal, reacciona, le pega un golpe de puño al que tenía el arma. Interviene el primo, que era el primo del cuchillo. El boxeador evita el puntazo, pero el otro le pega un tiro en el pecho. Claro. El boxeador muere. ¿Qué dice el homicida? Legítima defensa. Era boxeador, todo el mundo sabía que era boxeador. No, pero esto estaba todo preparado también. En un punto. El boxeador no tenía nada que ver porque estaban esperando a un tercero. El que había ganado la pelea seguía tomando algo en el bar. Es interesantísimo el fallo, porque en realidad el conflicto era otro. Es un conflicto nuevo que se dio como si a vos te hubieran atacado en el auto y tenés un arma en la mano. Termina condenado por homicidio porque dice la justicia, el Tribunal Superior de Córdoba dice que no hay una legítima defensa, primero porque eran dos contra un boxeador. Sí. El golpe que propinó el boxeador no fue de suficiente envergadura como para generarle un daño al que disparó. Tanto es así que por disparó, eso cuando hay que pegar hay que desmayar, Tal cual. Y que aparte, el que tenía el arma en la cintura tenía el arma porque estaba esperando que saliera otro. Estaba premeditando para ir a buscarlo y perpetrar un homicidio contra otro. Y aparte, no solamente eso, salen corriendo de la escena, se toman un remis y el que tenía el arma, que es el que dispara, le deja el arma a la mamá de la novia y se viene a Buenos Aires. Se escapa a Buenos Aires. Termina un quilombo. Termina cayendo. A ver, era un boxeador. Y plantea, me defendí con lo que tenía a mano, que era un arma. No, marche preso, condenado por homicidio en la justicia de Córdoba. O sea que, no solamente hay casos en los que el artista marcial ejerce una violencia o el boxeador contra otros, sino también casos en los que es víctima. Hay casos en la justicia civil en los que, por ejemplo, hubo un caso de principios de los 2000. Pará, antes que te vaya del caso, te interrumpo un segundo porque eso me dio... Vos nombraste un montón de cuestiones... Le tiré un centro. Un montón de cuestiones con por qué la justicia lo condenó y no dijiste una que para mí hubiese sido la primera de lo que nos toca vivir a nosotros. Nunca dijiste, estabas portando un arma y no podés portar un arma. No lo pusiste como... Entonces, ¿qué pasa si yo tengo mi arma en mi auto y tengo un problema en el cual yo tengo todas a favor? Le pego un tiro a una persona porque me estaban tratando de robar, lo que pasa cotidiano. Estás haciendo lío, Pablo, Porque si vos, por más que seas legítimo usuario, si tenés el arma en tu auto, el cargador tiene que estar en el baúl. Pará. Esa es la pregunta, porque él no lo mencionó, por eso digo. Yo hice todo mal con respecto al arma y le pego un tiro a uno que me venía a robar armado, no hay problema, le pego un tiro. Yo el arma no tenía por qué tenerla ahí.
¿Es un problema? Porque lo que mencionaste vos recién ahí, nunca mencionaste que tener un arma ya fuera un problema. Primero que la justicia de Córdoba, en ese caso, no imputó la tenencia del arma porque yo estaba condenado por homicidio. Claro. Y en el concurso, esto se llama concurso de delitos. ¿Por qué? Cuando hay una conducta o una misma conducta que tiene encuadre en distintos delitos, si esa misma conducta encuadra en distintos delitos, se aplica la pena mayor del delito más grave. Ahora, si hay distintos hechos que conforman distintos delitos, se suman las penas de todos esos delitos al final. Ahora, en este caso, la tenencia estaba dentro del tipo del homicidio. En el caso tuyo, que vos me decís estoy con el arma en la guantera del auto y bueno, no tenía por qué tenerla o estaba flojo de papeles con la tenencia del arma. Bueno, la legítima defensa es una cosa. La tenencia del arma es otra. Es un delito separado, es un delito distinto. Vas a quedar impune por la legítima defensa, pero probablemente se te impute la cuestión relativa a la tenencia del arma. ¿Podemos hablar sobre otro mito popular? Sí. Se dice que si tenés una navaja en el bolso, pero es menor a 4 dedos, vale. ¿Sabés eso? ¿Cómo eso es una mentira? Pero no, es absurdo. Y los obreros que van a comer con el tupper y tienen el cuchillo tramontina para cortar la milanesa, te está todo preso. Es cierto. Es absurdo. Sí. Es absurdo. Bueno, está bien, yo quería saber. Pero, No, se decía que no yo se había escuchado, denominaba arma blanca. Que no era arma blanca, que eso siempre fue una cuestión para mí. Que Si dicen, tengo un si destornillador. tiene menos de 4 dedos, lo que yo escuché es no se considera arma blanca. Entonces yo te corto la yugular con una de 3 centímetros. La cortapluma. En una cortapluma no es arma blanca. No, arma blanca es todo elemento filopunzante que ha sido creado por el hombre con ese propósito. Eso es arma blanca. Y, Y si se otro. Demoliendo mitos. perdón, hay dos tipos de armas. Las armas propias y las armas impropias. ¿Qué son las armas propias? Las armas propias son aquellas que fueron creadas por el hombre con esa finalidad. Sí. Arma de fuego, el cuchillo de Rambo, el tramontina, sin ir más lejos. Sí. Arma impropia, ¿qué es una arma impropia? Aquellos elementos que el hombre no creó con la finalidad ni de atacar ni de defenderse y que son utilizados en ese momento. Sí, hay Una un pistola para de poner eso. clavos, No, por como ejemplo. bien, y la como bien uso. dijiste, el bolígrafo, La lapicera bolígrafo, con la un punta, destornillador, la cualquier botella que cosa. se rompe y se hace el... Estoy muy Bueno, intrigada porque todo ¿qué eso hay es en esa arma carpeta? Yo te había interrumpido en un caso, por ejemplo, que Escuchen, dos cosas. Uno, Toma si una querés... medalla, no hay problema. Sí. Si querés todos los productos de Tailandia, guantes, tibiales, todo eso que los amigos están en los bolsos y te lo pedís, la gente de Fighters te lo resuelve. Fighters Argentina tiene todos los productos de Tailandia y casi al mismo precio que allá. Es impresionante. Quiero saludar a la gente de Eclipse Computación que te ayudan siempre a llevar el gaming a otro nivel. A la gente de Hadokai por la ropa que nos manda, que la verdad que me encanta. Esta remera es el Camino del Dragón modelo Julián el Sí, Hermoso. la gente viene pidiendo contacto Sí. de Hadokai, dónde comprar. No, por Instagram. Mirá, Instagram de Hadokai, ¿no? mirá. Es verdad. Ah, usted quiere Acá también, sí. doctor, disculpe. Bueno, y la Yo gente sé. de Makiko Sushi, le agradecemos un montón. Me está encantando cómo viene saliendo este podcast, Me Vamos. viene encantando. Pero... ¿Qué nos trajiste acá? Perdón, Pero ¿no? Porque sí acá están veo mirando. muchos temas. ¿Esto trajiste en tu Acá, carpeta de pero laburo escuchen, o esto es todo el trabajo Trabajo para todo esto para ustedes. Escuchen, bueno. falta una cosa, Sí. antes que nos olvidemos, porque después pasamos y hay que hacer lo que está bien. Y lo que un buen abogado debería recomendarle a la gente es que no hagan ¿qué? No peleen en la calle. No, por supuesto. No hay que pelear en la calle. No. Salvo que no quede otra. Porque si peleas en la calle y no todo sale como planeás, ¿qué puede pasar? Puede tener un problema legal. Podés ir preso, podés perder todo lo que tenés, podés perder tu casa. Sí, también. Nunca es recomendable pelear en ningún lado. Siempre hay 1000 posibilidades. Siempre correr y escaparse es una posibilidad. Si seas el rey del kickboxing, seas el rey de no sé qué, siempre está al lado de atrás para poder darse vuelta e irse. Ningún insulto, ningún agravio es tan importante como para quedarse a tener un combate a puños, ¿no? 100%. Bien, algo más que me falte porque yo soy un pero chacarero y usted es un hay ilustrado. No, pero por favor, hay situaciones en las que lamentablemente no es una opción escapar y hay que utilizar los medios necesarios y que generen el menor daño posible al agresor dentro de la medida de las posibilidades. No se mide igual a una persona que tiene conocimientos previos que a una persona que no los tiene.
Sí, ahí me diste el pie. Sí. Mirá la Sensei Lo quiero Paola como preguntar. secretaria. Sí, sí, no, la vi ¿eh? que- ¿No te la querés llevar, doctora, la Sensei Paola? Así para... Mirá qué bien que maneja los papeles, ¿no? Sí. ¿Hace falta una secretaria ya en el estudio? Siempre. O algo, un asistente legal, ¿no? Me encanta. ¿Te Primero, encanta? Sí, me encanta aprender. Y husmear se ve que también, ¿no? Sí, pues estoy... Se la di yo igual. Ve cómo la defiende la voz. Es bueno, Me bueno. defiende, él me defiende, Le da la por salida. menos mal, ya tengo mi abogado. Doctor, escuche, estamos llegando ya casi al final del podcast y queríamos saber, doctor, ¿qué nos trajiste? ¿Casos testigos para conversar? A ver. Contanos les lo contaba importante, les ya te contaba molestamos. les contaba justo cuando, por ejemplo, se da una situación en la que el practicante del deporte de combate es lesionado dentro de la práctica, ¿no? ¿En Hay un torneo, en un lado así? En un torneo, en una práctica, en un entrenamiento. Hubo un caso, hace no tanto, en el que un boxeador que tenía 60 peleadas amateur y 5 profesionales estaba guanteando con otro que en ese momento no era profesional, que después termina siendo profesional. Recibe un golpe, golpea la cabeza contra el ring, se levanta, sigue guanteando, hacen un round más, termina el entrenamiento, baja del ring y antes de llegar al vestuario se desvanece, muere. La familia de la persona fallecida inició una acción de daños y perjuicios contra la Federación Argentina de Box. Y por supuesto se abre una causa penal en paralelo por lo que se podría considerar un eventual homicidio culposo. La causa penal se archiva por inexistencia de delitos y la justicia civil dice en cámara que ahí no había responsabilidad alguna. ¿Por qué? Porque la situación se dio dentro de los reglamentos y de la práctica propia de un deporte de combate, que quienes suben al ring suben voluntariamente y admiten o aceptan la Consensuado. posibilidad Sí, sí, de algún daño o de alguna lesión, Claro. que no había habido ninguna situación Premeditada. ni dolosa, ni que fuera en contra de la práctica habitual del deporte, que incluso después que la persona cae y se reincorpora, quiere seguir con la práctica y la continúa, que tenía todos sus estudios médicos al día y su libreta de boxeador profesional también en perfectas condiciones, y que había sido lamentablemente una desgracia. Una fatalidad. Entonces, ¿pero qué es lo importante en este fallo? Que la Cámara Civil dice que para que una lesión o un daño sufrido en la práctica deportiva sea reparable o sea ilícito, primero que tiene que proceder de una conducta que esté por fuera de los reglamentos propios de la práctica. Segundo, que haya alguna cuestión de enseñamiento o de... No, ahí no me sale la palabra. Justo una voz me sale la palabra. No, bueno, pasa. O de... De intención. Sí, de intencionalidad de producir ese daño. Claro. Dolo. Sí, puede ser un dolo, sí, exacto. Yo quería decir mala fe, pero está bien, aplica Sí. el dolo. Y que en esas situaciones sí es responsable. ¿Y qué pasa? Aparte, dice la Cámara, el boxeo es un deporte que el Estado lo admite como práctica y tiene permiso la federación para que se practique boxeo. Entonces, incluso es un deporte que está reconocido por el Estado, con lo cual también administrativamente el Estado reconoce el permiso para que la gente practique boxeo, no es una actividad prohibida. Esos son los requisitos para que dentro de la práctica deportiva estas situaciones no se consideren ilícitas. Doctor, escúchame lo siguiente. Ay, que me surgió, perdóname, Juli, pero Sí, me surgió. ¿qué pasa si ese mismo hecho no hubiese sucedido en la Federación de Box? Hubiese sucedido en una plaza que como Claro. de común acuerdo. Es lo se mismo. junta- Sí, no. ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo. Mirá, dos Los- personas que tienen un conocimiento y características similares. Vos pensás que estábamos hablando de dos boxeadores, uno profesional y el otro el sparring, que Sí, después hacemos- termina siendo profesional. Sí, sí, Están peleando. No había una diferencia física ni notable de peso ni de conocimiento en la práctica de ese deporte. No, es algo voluntario. Muy bien. Doctor, sí. disculpen un segundito, pues si no se nos termina el podcast y no alcanzamos a llegar a ciertas cosas. Yo soy un muchacho, no Julián, imagínate un muchacho X
que tiene la suerte de tener en su trabajo una changuita, se compra un terrenito, hace la escritura, hace sus papeles, hace su casita, es humilde, pero es profesor de taekwondo, karate, kung fu, y de pronto en un localcito a 4 de su casa, 5, che, puedo tener mis alumnos, doy clase acá, uy, sí, qué lindo, y entonces empiezan a entrenar los chicos y el grupito crece, y mientras están entrenando, che, chicos, ojo con aquella columna, chicos, más para el lado de acá, y se te lastima un pibe, y se te lastima un pibe mal. ¿Y qué pasó? ¿Entendés? Es muy buena. Es la que tenía en la cabeza. Es muy buena. Esto es porque hay muchos profesores que están dando clase por allá, en un salón, en una ciudad de sociedad de fomento, club barrial, qué sé yo. Pará, nos pasó en la pandemia, íbamos a una plaza y de repente te pegás con el cordón de la plaza. Está bien. Tienen que saber los profes que están mirando este programa, porque hay un montón de profes que enseñan cuáles son las implicancias, cuáles deberían ser las condiciones que tienen que tener mínimamente para dar una clase, y si no las tienen, saber qué es lo que les cabe. ¿Y por qué hablé de la casita y de la cosita? Porque toda una vida de trabajo para ciertas cosas se pueden perder en un minuto con otra cosa. Entonces, por favor, profesor, doctor querido, y profesor creo que también. También, sí, soy docente. Decirles a las personas cómo tienen que ser las cosas bien hechas o cómo serían las mejores maneras de hacer las cosas bien. Es muy buena la pregunta, me encanta, porque Gracias, de hecho doctor. es algo que no había traído y está bueno que lo plantees. Diciendo que son gente que se está golpeando, que haya un accidente, hay un 99% de posibilidades. No, pero es muy buena. Hay responsabilidad de la institución que alberga a ese profesor y eventualmente pagarla del profesor por no velar por las medidas mínimas de seguridad y de cuidado dentro de ese espacio. Sí. De hecho, también hubo casos así, por ejemplo, en partidos de fútbol de salón, de gente que termina golpeada contra una pared y termina falleciendo porque no tenían las medidas de seguridad. En una situación así, si no hay ninguna medida de seguridad para evitar ese resultado, hay, por supuesto, un daño reparable. Ahora, ¿qué tiene que pasar? Tenés que tener la desgracia que ocurra y que la familia te demande. ¿Y que no haya seguro? ¿El seguro responde? Sí, pero en la medida, el seguro te va a discutir lo mismo, que no tenías las medidas de seguridad básicas o mínimas para evitar ese resultado. ¿Pero ahí Porque estamos hablando de algo civil o penal? No, ahí estamos hablando de algo civil. Salvo que lo empujes al nene contra la columna. O sea, no hay un problema penal en ese escenario. Ahí, si vos no generaste el resultado empujando ahora al chico contra la columna, no, penal no. Estamos hablando de implicancias civiles. Distinto es el caso en el que le pegué eso, lo llevé contra la pared y le pegué contra la pared. Pues es es verdad, otra a veces cosa. uno como profe no mide, por ejemplo, algunas cosas que pueden suceder tenemos que saber Yo también. cuando daba clase y empezaba la lucha, hacía 3 Padres Nuestros y 2 Ave María antes, pidiendo No sé, por favor ejemplo, que si un chico no se cae y se lastimen. lastima, y no, dice Si un que chico- se pegó acá en la clase y va el traumatólogo, no puede mover la Yo columna. tenía un amigo- ¿Y cuál es mi responsabilidad en Tenía un eso? amigo que la madre demandó a su profesor de judo porque el chico se rompía una pierna en la clase. Claro. En esos casos no debería prosperar una acción contra ni la institución ni el profesor. En general, cuando se demanda a la institución y al profesor solidariamente, pero siempre se busca a quién le vas a ir a cobrar, al que tiene plata. Y es más probable que tenga plata la institución que el profesor. Ahora, vas a demandar Perdón, y en doctor, esos casos es muy poco se trata probable de que plata, pase. ¿no? Porque Obvio, el hueso en del chico derecho. uno no lo va a hacer Claro. y rehacerlo. Pero se busca la reparación del daño y es económico. Siempre Porque sí. no le vas a arreglar el hueso. Y en con el caso de la plaza, por ejemplo, como hacíamos que muchos de nosotros estuvimos dando clases en plaza, porque fue la primera forma de poder volver, por ejemplo. Cuando todos deciden ir a una plaza, entendés que estás trabajando en un lugar público, entendés que tenés un árbol atrás, todos entendemos, nadie tiene la intención, no podemos proteger un árbol. Ahí cabería esta situación si sucede algo similar, pero contra un árbol, por No, ejemplo. yo entiendo que en esa situación no, en la medida en la que el profesor que está a cargo de esa clase vea y esté atento a que ninguno vaya contra él y se golpee. A ver, cuando vos tenés a los chicos entrenando, No, una cosa vas claro. a decirle córranse antes Con que se menores golpee y uno. también si la gente es más grande. No, a ver, si la gente es más grande es distinto porque el adulto tiene una autonomía que no Está es escogiendo ir Claro, y está mirando. claro. Ey, No hemos hay aclarado. daño en el caso del, perdón, no Sí, hay claro. daño en el caso del menor que se lastima practicando, Claro. siempre y cuando sea dentro de la práctica y dentro de la propia de la práctica, ¿no? Ujú. Distinto es que
sea, no sé, un profesor que es un loco, que quiere hacer sparring con el nene y le tira la frontal al pecho al nene. Claro, ¿viste? claro. Eso es una cosa que a mí me había surgido. ¿Qué pasa en un escenario como si está protegido o no la persona vulnerable en un ambiente de este tipo de prácticas? Lamentablemente, en la historia de todas nuestras vidas, hemos visto gente peligrosa en lugares que no deberían estar. Dando clases, participando en grupos y... Militares entrenando muchachos y haciéndoles cosas locas hasta que terminan muertos, ¿no? Exacto. Bueno, pero digamos, eso de repente incluso es algo oficial. Nosotros lo hemos visto en gimnasios comunes donde de repente vienen dos chicos más o menos de proporciones bien y se quieren medir, pero se están midiendo a desigualdad. Ambos decidieron meterse, entraron a una práctica alumno-profesor y salen muy lastimados, sin llegar a la muerte, ¿eh? Pueden salir con lesiones graves, con invalidantes y demás. Pero quizás dos adultos, quizás un chico de 18 contra un profesor muy avanzado de 30 años. Y este chico recibe un abuso dentro de un entorno donde es muy difícil de ver ese abuso. O por ahí uno se prestó a ese enganche. ¿Cómo resuelve esto la justicia? Bueno, en ese caso, lo que termina primando en el análisis del caso es la imprudencia del profesor. Porque justamente el profesor tiene una relación de dominio y de poder con los alumnos. Y en función de esa relación de dominio y de poder es el que tiene que velar por la seguridad de los practicantes que tiene a su cargo. ¿Por qué? Porque una persona le está confiando ni más ni menos que el cuerpo, un profesor, en una práctica de artes marciales o de deporte de combate. Entonces, como te está prestando el cuerpo, vos tenés que ser mucho más prudente que un compañero, siendo el profesor. Por supuesto, el profesor en esa situación es responsable, porque el profesor, aunque le guste, aunque lo tiente, aunque la situación vaya dándose para subir un poco la intensidad, siempre tiene que atender al cuidado, porque para eso es el profesor. Es realmente impresionante. Yo creo que el día de hoy hemos echado un montón de luz sobre un montón de cosas, pero creo que faltan un montón más, ¿verdad? Y hay unas cuantas que Hay unas cuantas que nos han faltado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer una parte 2 de derecho? Yo creo que sí, porque el doctor tiene tanto para compartir y tanto que enseñar y tanto que yo propongo eso. ¿Te parece? Cuando ¿Estarías quieran. de acuerdo a volver a compartir con los Full Contact TV? Cuando ustedes quieran, a disposición siempre. Nos encantaría. Y mismo hay otra pregunta más. Imagínate unos locos que se les ocurre hacer un programa de televisión y van a un estudio y se juntan así por motus propio y de pronto uno sale muerto o golpeado en una de las prácticas. ¿Cuál es? Nadie es el profesor ahí, son todos compañeros. Un invitado. Un invitado. Hay un montón de cosas. Nadie los obliga a ir, no es un trabajo, es algo que hacen de corazón. Amigos, espero hayan disfrutado muchísimo al profesor Alejandro Vietti, pero escuchen, vamos a ir más allá. En este video, el doctor va a contestar las preguntas que ustedes tengan. ¿Qué te parece? Me encanta. Bueno, en este video no va a contestar Full Contact TV. Sí, si hay algo, cosas locas, sí, de saludos, te quiero mucho, gracias, sí. Pero todas las preguntas que tengan ahí, vamos a extenderlo de esa manera. Mismo vos, Pablo Yagui, podés entrar a este video y preguntar. Tengo una Sería lista. como esa película, ¿cómo se llamaba, Andrés? La de Leonardo DiCaprio, El Origen, que era un sueño dentro del sueño dentro del sueño. Podés entrar a tu propio video y preguntarte a vos mismo. Así, podés hacer eso. Mati, te portaste bien, ¿eh? Gracias. Me gustó tu participación. Puedo preguntar, tengo una más. No, la ya agresión estamos- verbal, no hay. No, Buena, las ya puteadas estamos- valen. Se puede putear, somos argentinos. De verdad, no se pensó implementar algún tipo de castigo, algo. Hoy insultar, agredir a la gente es gratis. O sea, A ver, no. La agresión verbal, decirte un Sí, insulto dale, cualquiera, no es un delito. Lo que es un delito es la amenaza simple. Por ejemplo, te voy a matar. no, Pero insultarte no es sí, un delito. Ahora, insultarte puede ser el factor provocador de tu reacción y ahí ya es discutible la legítima defensa. Claro. Así que este programa estaba casi cerrado y me empezaron a hablar de las puteadas, así que te voy a decir en guaraní, añame muy, añarejope guarebati, que eso está ahí. Y por último en italiano también, mafangulo. Ey, nos vemos el jueves en el programa, siempre 20:30 por América Sports, a las 9 por YouTube, siempre.
Nos vemos los domingos en el podcast. Acordate, si querés ser un Patreon de nuestro programa, entra a patreon.com, busca tu generador de contenido, tu creador de contenido favorito, que es Full Contact TV, y ahí tenés opciones para ayudarnos, para seguir generando este podcast, este contenido y que se mantenga en el tiempo. Porque ¿saben cuál es el eslabón más frágil de esta cadena? Los panelistas. Son oídos. Julián el Hermoso. Julián el Hermoso está pobre y agotado ya de todo esto. Nada. Nos vemos, chicos. Gracias por todo. Hasta la próxima.